Dile que está a tu derecha, a tu izquierda, bienvenido a casa. Bienvenido a casa. Bienvenido a casa. Y pueden tomar asiento. Estos 9 meses, además de haber sido maravillosos en nuestro matrimonio, hemos experimentado algo nuevo para nosotros, que es servir a Dios en pareja. Una cosa es servir a Dios solo y otra cosa es servir a Dios en pareja. Porque ahora tenemos que platicar, tenemos que hablar, tenemos que entrar en acuerdos dentro del ministerio. Nosotros en Cornerstone Querétaro, en la ciudad de Querétaro, con el pastor Rubén, que va a venir para Trasciende, nosotros servimos como líderes de jóvenes. Salimos acá de Rocafiel, Santa Cruz, donde éramos líderes de jóvenes. Llegamos a Querétaro y dije: Dios, gracias, ya me libré de todos los jóvenes, Señor, ahora sí. A la semana, ¡pum!, líder de jóvenes. Llevamos 2 años liderando a los jóvenes como solteros, y este año lo empezamos a hacer casados. Y fue maravilloso porque aprendimos a cómo hacerlo juntos. Entonces llegamos con mi esposa y decimos: mi amor, ¿cómo ves a los muchachos? ¿Cómo ves esto? ¿Cómo ves el tema de las casas? ¿Cómo ves el tema de la organización? El día de ayer nosotros nos reunimos los jóvenes allá una vez al mes, y el día de ayer, después de mucho tiempo, lo hicieron solos. Tenemos un staff con los que trabajamos y lo hicieron solos después de mucho tiempo, y esperamos en Dios que realmente lo pudieran haber hecho. Sí, sabemos que lo hicieron excelente, lo hicieron muy, muy bien. Y esta situación, este tema de poder hacerlo juntos, de poder trabajarlo juntos. El próximo año nos planteamos el desafío de poder hacer un campamento de jóvenes para toda la red, de todas las iglesias Cornerstone. Estamos hablando alrededor de 1,000 jóvenes. Empezamos a buscar los lugares donde podríamos hacer este campamento, y todos los campamentos cristianos, por así decirlo, o lugares que reciben este tipo de eventos, nos dijeron: mira, en toda la República Mexicana no vas a encontrar un lugar donde te entra tanta gente. No hay 800, 900, pero 1,000 jóvenes. Creemos en Dios que eso va a ser posible. Creemos en Dios que vamos a encontrar el lugar donde lo podamos hacer y su gloria se pueda manifestar en esta generación. Así que por favor, oren por nosotros, oren por mi esposa, oren por mí, para que el próximo año todo lo que Dios ha establecido en su corazón lo podamos ver hecho realidad, no solamente en México, sino también aquí en Bolivia. Amén. El versículo que acabamos de leer, o el pasaje que acabamos de leer, concluye con la siguiente frase: dice Jehová, o no lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra. Me gustaría comenzar con esta premisa, con esta verdad acerca de Dios. Dios llena los cielos y la tierra. Es decir, Dios está presente en todo el universo. No hay un lugar en todo el universo donde Dios no esté presente. ¿Cuál es la diferencia? Que Dios no se manifiesta en todos los lugares. Si bien Dios está presente en todo el universo, por algún motivo, alguna razón, que ahorita la vamos a platicar, Dios no se manifiesta en todos los lugares. Una manifestación de Dios es maravilloso. Lo leemos a lo largo de toda la Biblia. Lo pudimos ver en el Pentecostés, cuando descendió la gloria de Dios como un viento recio, y todas las personas, 120, empezaron a hablar en lenguas, empezaron a regocijarse en la presencia de Dios. Fue la manifestación de su presencia. Esa manifestación está sujeta, Dios, ayúdame a explicarlo, por favor. Esta manifestación está sujeta a su voluntad. ¿Están conmigo? Es la voluntad de Dios que determina dónde Dios se va a manifestar. Me encanta cómo lo menciona Efesios capítulo 1, versículo 9 y versículo 10, que dice: dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, que se propuso por su voluntad, que dijo: lo voy a hacer en mi voluntad. Se propuso
tuvo la determinación, se propuso en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En un tiempo determinado, dentro de la eternidad de Dios, su voluntad dijo: este es el momento de manifestar a nuestro Hijo, de manifestar al único Hijo, manifestar a Dios con nosotros, Emmanuel, manifestar a aquel cuyo nombre es sobre todo nombre. Este es el momento en la historia para manifestarlo. Y vino Jesús por la voluntad de Dios y se dio a conocer a cada uno de nosotros. Vino Jesús y restauró una vez y para siempre, ¿qué? Los cielos y la tierra. Es por eso que cuando Jesús vino a la tierra, su primera prédica fue: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ya no está lejos, está cerca. Fue la manifestación de Jesús que hizo que esta unión, que antes estaba separado, ahora sea uno. Se llama manifestación. Y cuando Dios se manifiesta, altera las cosas naturales, las cosas imposibles, las cosas que tú dices: ¿cómo Dios lo pudiste hacer? Porque una de las características del tiempo, mis hermanos, es que el tiempo nunca se detiene. Estamos hablando por 6 minutos, nos falta 54. Y el tiempo nunca se detuvo. Cada segundo, tic, 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 tic. El tiempo nunca se detuvo. Porque la naturaleza habla de la gloria de Dios. Lo dice Salmos, ¿verdad? Lo dice Salmos. Y los cielos cuentan la gloria de Dios. La naturaleza, la creación, habla de su creador. El tiempo, un elemento de la naturaleza, habla de una de las características de nuestro Dios, su creador, que nuestro Dios nunca se detiene. Nunca se detiene. Avanza y avanza y avanza y avanza. El tiempo, que es creación de ese Dios que nunca se detiene, tiene esa característica. Entonces, un día en la historia, Josué oró y el sol. ¿Qué pasó? ¿Nunca el tiempo nunca se detenía? Solamente para decir, Dios, solamente para decir: tu tiempo eres creación mía. El tiempo nunca va a regir a Dios. Dios rige sobre el tiempo. Y para que todos ellos sepan que el tiempo no es una condición sobre las personas, sino el tiempo está regido por Dios, voy a detener y lo voy a partir, y un día va a dejar de existir sobre el planeta Tierra. Solo para hacernos entender cuándo es lo suficientemente tarde. Es que yo ya estoy en mis 50 o en mis 60, ya perdí mis 50 años, ya no tengo más tiempo. Para que Dios se presentara a Abraham a sus 90 años, le pudiera mostrar lo que iba a hacer con sus generaciones. El poder que tenemos como seres humanos para terminar de impactar a nuestros hijos, a nuestros nietos y a los nietos de nuestros nietos. Señor, es que ya tengo 60 años. ¿Y qué voy a hacer los próximos 10 años, Señor? Mi retiro, Padre. Ya no tengo ni las fuerzas. No, Señor, ya estoy viejo. Tengo que ahorrar mi platita para tener una vejez digna. Y pues a ver si Dios quiere, para que venga Dios y te diga: ¿quién eres tú para hablar de esa manera de tu tiempo? ¿Acaso no soy Dios
quien rige por encima del tiempo. Esos 10 años que tú crees que son los últimos van a ser los más grandes de tu historia. Y tú estás pensando que vas en declive. O decir, Dios, es que soy tan joven, 10 años, 15 años, 20 años, todavía me falta un poco más de experiencia. Necesito aprender a predicar, necesito esto y aquello, y todavía quién me va a escuchar, y quién me va a hacer recuerdo, y quién me va a dirigir, para que Dios venga y diga, ¿quién eres tú? No tengas en poco tu juventud. ¿Acaso no soy Dios que puedo hacer con estos inicios algo grandioso? Ese es el Dios que cuando se manifiesta sobre algo que Él ha creado, marca un antes y un después. Es lo que hizo Jesús con este mismo tiempo. Cuando Jesús se manifestó y partió la línea del tiempo en dos, la humanidad empezó a conocer el tiempo como antes y después de Cristo. ¿No sería maravilloso que cuando terminemos una temporada e iniciemos otra temporada, el cambio entre temporadas estuviera marcada por la manifestación de Dios? ¿Cómo sé que estoy entrando a un nuevo tiempo? Porque la manifestación de Dios se hizo presente. ¿Cómo sé que es el momento de dar el siguiente paso? Porque la manifestación de Dios así me lo marca. ¿Cómo sé que es el momento de cerrar este ciclo y comenzar este otro ciclo? Porque la manifestación de Dios me lo marca. ¿No sería maravilloso iniciar cada semana, el primer día de la semana, un domingo, y venir a la iglesia y adorar a Dios y sentir cómo su presencia desciende del cielo y vivir una manifestación maravillosa en medio de nosotros que determine el inicio de la siguiente semana? ¿No sería maravilloso? Me parece que no lo quieren, hermanos. ¿No sería maravilloso sentir su presencia? ¿No sería maravilloso que Dios se manifieste y establezca un antes y un después en medio de nosotros? Es lo que Él hace cuando se manifiesta. Entonces ahí tenemos al famoso Saulo de Tarso. ¿Conocen a Saulo de Tarso? Hechos capítulo 9. No lo vamos a leer porque tendríamos que leer todo el capítulo. Pero Hechos capítulo 9 habla acerca de Saulo. Saulo, un hombre que más adelante en los capítulos 20 o 21 de Hechos, cuando se describe a sí mismo, dice, miren, yo soy fariseo. Fariseo significa alguien erudito en la instrucción de la ley. Es más, Saulo tuvo a uno de los más grandes maestros de la ley, Gamaliel. Entonces Saulo toda su vida fue instruido, escucha bien, fue instruido en la palabra de Dios, en la ley de Dios. Saulo se la sabía, ¿de qué? De memoria. Nadie se la podía charlar. Entonces venía Saulo, se paraba y te podía recitar la ley, podía hablar de la ley, podía exponer la ley. Pero Saulo, que era un erudito, que era un experto en la ley, cuando se manifestó Jesús desde este otro lado, ¿qué creen? ¿Qué hizo Saulo? Y Jesús manifestándose, edificando su iglesia, avanzando, levantando a sus 12 discípulos que iban a trastornar el mundo. Saulo, no les estoy hablando de alguien pecador, de alguien, no, les estoy hablando de Saulo, erudito en la ley. Los veía de lejos. Decían, nada, esos no. A ver, que me muestren una parte de la ley que están haciendo, lo que están haciendo de manera correcta. Que me muestren con la ley, porque ninguna parte de la ley habla de lo que ellos están haciendo. Muéstrenme. Estaba, ¿cómo decirlo? Tan metido
creído en la instrucción que había recibido, que le costó entender que la revelación de toda esa enseñanza estaba sucediendo y en vivo y en directo. ¿Cuándo fue la última vez que viste a Dios obrar en tu vida? ¿Cuándo fue la última vez que viste a Dios obrar en Santa Cruz? ¿Cuándo fue la última vez que viste a Dios manifestarse en Bolivia? Esto no nos lo va a mostrar los canales de comunicación, no, las noticias al mediodía. El mover de Dios no lo vamos a encontrar en Facebook, TikTok, Instagram. Pero si de algo estamos seguros, es que Dios está haciendo algo. Entonces, mientras Pablo estaba convencido de que lo que sabía no había otra manera, era así, punto final, nadie le iba a quitar, nadie lo iba a mover, nadie lo iba a cambiar, él lo había dicho de esa manera, iba a terminar muriendo de esa manera, nadie iba a cambiar la manera de pensar de Pablo, porque listo, punto final, es lo que está escrito, no hay cómo cambie mi manera de pensar. Tal era la convicción de Pablo que dijo: no, estos los tenemos que aniquilar a lo Culiacán, fierro pariente, así dicen allá. Dijo: los tenemos que aniquilar porque lo que ellos están haciendo no tiene nada que ver con lo que hemos aprendido de la ley de Dios. Es más, esto es una herejía. Entonces Saulo, convencido de esta situación, se acercó al consejo de los sumos sacerdotes, las eminencias, los eruditos en la defensa de la ley de Dios, y les dijo: miren, hermanos, tenemos que hacer algo, porque si no los detenemos, algo va a pasar. Denme permiso de poderlos irlos a aniquilar e irlos a matar. Entonces sacaron, estoy parafraseando, ¿verdad? Sacaron la hojita que hablaba acerca de todas las condiciones de cómo iban a asesinar a los cristianos, la firmaron por todos los que tenían que firmar, y Saulo salió de ese concilio con un decreto en la mano: ¡Ey! Es tiempo de asesinar a los cristianos. Entonces Saulo, convencido de esta situación, temprano en la mañana fue y sacó la llave del coche. Pero el caballo, hermanos, hace 1000 años no había coches. Se levantó, ensilló su caballo, se montó al caballo y empezó a caminar, a cabalgar, con un pensamiento en la cabeza: los vamos a matar, los vamos a matar, los vamos a matar, los vamos a matar. Y la Biblia dice que en medio del camino Jesús se le presenta y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Un encuentro con la manifestación de Jesús fue suficiente para derribar cualquier estructura doctrinal y pensamiento que se haya formado en la cabeza de Saulo, para experimentar a Dios. La Biblia dice que el brother terminó ciego por 3 días. Caminaba así con una de las personas que estaban con él, y llegaron a un lugar, vino un profeta y le dio la vista, para que en ese momento Jesús, la manifestación de Dios, le cambiara el nombre y le dijera: Saulo, ya no vas a ser conocido como Saulo, ahora vas a ser conocido como Pablo. ¿No sería maravilloso que lunes en la mañana, ahora sí puedo poner ejemplos de casados porque yo estoy casado, lunes en la mañana, 6 de la mañana, 7 de la mañana, cuando volteas a la derecha y ves a esa persona con sublime hermosura, a las 6 de la mañana, todo chascoso, greñoso, la barriga un poquito de fuera, y le puedas decir: hijo de Dios, tú eres una hija de Dios, tú eres
el ser más hermoso que Dios hizo. Dios te va a llevar a las naciones. Tú eres luz. Acuérdate lo que Dios te dijo. Tú eres luz para nosotros en esta tierra. Antes de pensar en la discusión que tuvieron la noche anterior, antes de pensar en solucionar, solo es un reflejo para poder ver lo que Dios estaba haciendo con Saulo. Saulo estaba esperando recibir la mayor condenación que había existido. Acaba de encontrarse la verdad. Saulo esperaba que le dijera a Jesús: oye, ¿qué te pasa? Ahora estás loco, me quieres matar a mí, de quien leíste toda tu vida, me quieres matar a mí, quieres destruirme, ¿qué te pasa? Entonces Saulo estaba listo para recibir un pa, pa y pum. Esperaba que lo destrozara. Pero en ese momento Dios le dijo: Pablo, tú todavía lo que vas a vivir por mi nombre, con esa la cubres todas. Lo que vas a tener que padecer por causa de mí. Tú eres ese Pablo. Me acuerdo cuando hace muchísimos años la iglesia formó parte de mi vida. Desde los 5 o 6 años mis papás siempre buscaban dónde congregar, a qué iglesia ir. Siempre estábamos de una u otra manera, o alguien nos invitaba. Siempre estuvimos yendo y viniendo en diferentes iglesias. Hasta que cuando yo tenía 10 o 11 años, llegamos a Rocafiel, La Paz. Vivíamos en la ciudad de La Paz. Y un día mi mamá se acerca conmigo a mi cuarto y me dice: mira, Sergio, te quiero predicar acerca de Jesús. Quiero hablarte acerca de Jesús. Él es nuestro Señor, Él es nuestro Salvador, y ¿te gustaría aceptarlo? Yo le dije: sí, mamá, me gustaría aceptarlo. Hicimos una oración de fe y me regaló una Biblia. Me dijo: mira, no solamente eso, sino que en una semana va a haber un bautizo. El bautizo significa esto, arrepentimiento y tal. ¿Lo quisieras hacer? Y yo: sí, mamá, me gustaría hacerlo. Y ese día, con 11 años, me bauticé. Pero pasaron los años y mi relación con Dios era una relación donde sí existe Dios. Sí, hay momentos donde levanto las manos y lloro. Pero experimentar, saber, vivir. Entonces pasan los años y con 15 años mis papás se hacen pastores. Y ahí sí fue donde comenzó todo. Dije: no, está bien que me evangelices, está bien que me prediques, pero ya pastores, mira. Entonces ahí empezó una lucha entre mis papás y yo. Mis papás pastores, y yo era el típico hijo de pastor. Bueno, no típico, un hijo de pastor que no quería saber nada de la iglesia, nada del evangelio, nada. Si iba era porque me obligaban. Papás, obliguen a sus hijos a venir a la iglesia. Se van a enojar, te van a hacer la cara de un día les van a agradecer. No hay palabra que caiga en saco vacío. Entonces mis papás, como siempre, todos los domingos en la mañana me levantaban, me obligaban, pum, en la iglesia. Y así nos las pasamos muchos años. Muchos años. Hasta que un día, al final mis papás ya dijeron: bueno, Sergio, ya eres mayor de edad. Me iba a otra ciudad a estudiar. Fue como Dios hizo con el pueblo de Israel. Este es el camino del bien y del mal. Si te puedo dar un consejo, sigue el camino del bien, pero es tu decisión. Entonces, con 18 años ya era mi decisión. Ya era mayor de edad. Entonces dije: nunca más voy a estar en la iglesia. Mal sabía yo. Entonces ahí pasan los años, y con 21 años, 21, 22 años, un día, yo estaba como en el 4º año de la universidad, y un día sentí muy fuerte en mi corazón acerca del fin de los tiempos, los últimos tiempos. Entonces era un domingo en la mañana, prendo la computadora, la televisión, estaba solo en mi casa, prendo la televisión y ese año 2017 hubo un eclipse, hubo un terremoto, hubo un tsunami en el norte, en Norteamérica, en Estados Unidos y en México. No sé, hermanos, si yo seguía bajo los efectos del alcohol todavía, porque había salido viernes y sábado.
Pero prendo la tele y digo, no, esto es el fin del mundo. Un terremoto, un tsunami, un eclipse, no, ya son todas las señales del apocalipsis y ya nos vamos pronto. Ese día, mis hermanos, todo el domingo empecé a investigar acerca del fin del mundo. Pero así, cosas así bien locas. Calendario maya, Nostradamus, teorías conspirativas, porque tal era mi intención y mi deseo de conocer acerca del fin del mundo, que mi ganancia era YouTube, o mi acceso más cercano era YouTube. Y empecé a buscar, ¿no? Y leí cada cosa. Dio la casualidad que el día siguiente, el lunes, mi papá llega de viaje. Él vivía en Santa Cruz. Llega de viaje y llega el lunes y nos encontramos en el almuerzo. Y le digo, papá, no sé, tengo esta inquietud acerca del fin del mundo. No sé qué es, pero en mi corazón me está moviendo y quiero saber un poco más. Él, como buen pastor, ¿qué creen que me dijo? Hijo, lee Apocalipsis. Yo le digo, papá, leo Apocalipsis desde los 12 años. Que unas bestias de 4 y las alas y que sus ojos y que habla del fin del mundo, Leo. Y me dice mi papá, los que conocen a mi papá entenderán. Y dice mi papá, hijo, puede ser que no entiendes a la primera, pero allá por la tercera, la cuarta, la quinta, tal era mi deseo por conocer, por saber, que va, le vamos a dar una oportunidad a Apocalipsis. ¿Se acuerdan de aquella Biblia que me regaló mi mamá cuando tenía 11 años? Pues la seguía teniendo. Estaba ahí siempre, por algún motivo siempre estaba ahí. No sé si era mi mamá que la ponía para que en algún momento me recordara, pero siempre estaba ahí en mi velador. Entonces la agarro, estaba llena de polvo, la desempolvo y empiezo a leer Apocalipsis. Hasta que llegué al versículo más evangelístico de todo Apocalipsis, capítulo 3, versículo 20. He aquí, estoy a la puerta y llamo. Aquel que oye mi voz, aquel que oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él cenará conmigo. En ese momento lloré como nunca había llorado en mi vida. Yo solito ahí en mi cama y la Biblia. Y lloraba, y lloraba, y lloraba, y lloraba, y lloraba. Pero más allá del lloro, experimentaba una sensación que nunca había experimentado en mi vida. Paz, plenitud. No necesitaba nada más. Estaba pleno. No necesitaba salir con mis amigos. Estaba pleno. No necesitaba nada, estaba pleno. Ahora entiendo que fue una manifestación de Jesús en mi cuarto. Ese día, llega mi papá en la noche y yo, como todo joven independiente, lo invité a mi cuarto en su casa. Y le digo, papá, te quiero invitar a mi cuarto. Esta temporada de mi vida generalmente no traía buenas noticias a la casa. Entonces, en el trayecto entre la sala y el cuarto serían como unos 7, 8 metros, 10 metros. Y cada paso, mi papá, ¿qué habrá hecho Sergio? ¿Qué habrá hecho Sergio? Y yo iba así, caminando. Abro la puerta de mi cuarto, mi privacidad. Entro a mi cuarto. Entra mi papá, le digo, papá, por favor, toma asiento. ¿Quieres un tacito de café? Toma asiento. Tomamos asiento. Iba a hablar, no pude hablar. Lo único que hice fue llorar en sus faldas. Y lloraba, y lloraba, y lloraba. Y ahí sí mi papá ya dijo, este brother, ¿qué hizo? Y lloraba, y lloraba. Y me dijo, hijo, ¿qué pasó? Pero papá, ¿sí? Hijo, ¿qué pasó? Déjame hablar. Y no podía hablar, ¿no? Hasta que le dije, papá, esta tarde conocí a Jesús. ¿Qué? Sí, esta tarde. ¿Y quién te predicó? ¿No? ¿Quién te habló? Era yo, la Biblia y él. Fue lo único. Y recibí a Jesús. Termino de hablar con papá, le pido perdón,
Llamo a mi mamá y le marco. Yo vivía en La Paz, mi mamá en Puerto Quijarro, en la frontera con Bolivia y Brasil, a muchos kilómetros de distancia, y le llamo. No, hola hijo, hola mamá. Le digo, mamá, solo quiero pedirte perdón. ¿Cómo? Sí, perdón. Y otra vez, lloraba. Y mamá, hijo, ¿qué pasó? Mamá, conocí a Jesús. Pero, ¿qué? Me predicaron, les pasó la de Pedro, ¿se la saben la de Pedro? Esa de que toda la iglesia orando para que Pedro sea libre. Cuando Pedro golpeó la puerta, todos, no es Pedro. Esa les pasó conmigo. ¿Qué va a hacer? Me dice mi mamá, hijo, embarazaste a una chica. No, mamá. Hijo, ¿cómo te va en la tesis? Porque ese año iba a defender. ¿Cómo te va en la tesis? Todo listo, todo programado. Hijo. Y parece que ahí, y me dijo, quiero que te subas a una flota y el próximo fin de semana te veo en Santa Cruz y hablamos. Mi papá siempre nos crió en casa con el entendimiento de que nuestras decisiones formaban a nuestras personas, que las decisiones que tomamos nosotros como hijos tarde o temprano van a repercutir a nuestra vida, y fue la manera en que él nos enseñó y nos formó. Y por eso que él nunca fue ni al colegio ni a la secundaria, nunca fue a una reunión, nunca. Son 12 años más 5 años de universidad, 17 años de estudio. Mi papá nunca había ido a preguntar cómo estaban las materias. Esa vez fue a la universidad, fue a la EMI. Entró y preguntó, disculpe, en jefatura de carrera, disculpe, ¿cómo está Sergio? ¿Cómo le está yendo? ¿Todo bien, señor? ¿Cómo están sus materias? Todas aprobadas. ¿Va a defender? Sí, está programado para tal fecha. Y me llama mi papá y mi mamá, le dice, no, sí, parece que sí es cierto. Una manifestación de Jesús fue suficiente para sellar por completo una vida, la vida de una familia. 2 días antes, mi hermana asistió a un congreso allá en Puerto Quijarro, y vino un pastor, y el pastor, al momento de orar con mi hermana, le dijo, yo veo el Espíritu Santo. Yo veo el Espíritu Santo visitando a tu familia de una manera que jamás se lo habían imaginado. Nadie se iba a imaginar que el Espíritu Santo iba a visitar a la oveja negra. ¿Qué nos hace pensar que Dios no lo puede hacer lo mismo con nuestra familia? ¿Qué nos hace pensar que Dios no puede hacer lo mismo con nuestro matrimonio, con nuestros hijos, con nuestro país? Este es el tiempo donde la voz de la iglesia se tiene que levantar. No importan familia, no importan los errores del pasado. Lo que cometimos en el pasado está. La misericordia de Dios es suficiente para mostrarnos una nueva vida en Él, y una vida plena. Plenitud significa que no necesito más y tampoco tengo poco. Tengo lo que necesito tener, es suficiente, no necesito más, tengo a mi Creador. Desde ese punto de vista de plenitud es donde empezamos a hacer bendición. Escúchame bien. Si como iglesia queremos ser bendición para esta ciudad y Dios nos permita para esta nación, primero tenemos que descubrir la plenitud y vivir en plenitud. La plenitud llega cuando su presencia se manifiesta en nuestras vidas, porque solamente Él es pleno. Ese ser pleno habita en nosotros. Y cuando esa plenitud, esta sensación de suficiencia, me acuerdo cuando estábamos en esa tarde y yo le llamaba a mi mamá, el 2016, 2017, yo le decía, mamá, ¿de qué sirve todo esto? Porque estaba tan pleno. Y le decía, mamá, ¿de qué sirve estudiar y trabajar si no hay un propósito del por qué hacerlo? ¿De qué sirve ir a la iglesia si no hay un propósito del por qué hacerlo?
¿De qué sirve vivir cada día nuestras vidas y tener a Dios en nosotros? Yo le decía a mi mamá, pastora, ella, yo 2 días de convertido. Y decía, no necesitamos nada más. Lo que tenemos es suficiente. Su presencia es suficiente. Su manifestación es suficiente. Él es suficiente. Hay muchas cosas en las que nos podríamos ir, buscar, enfocar. Yo sé que lo saben, pero hoy día quiero empujarlos un poco más a poder vivirlo un poco más. Sé que usted ya sabe que el lugar de refugio es su presencia. Pero hay momentos en nuestra historia donde tenemos que ser intencionales. ¿En qué? En buscar a Dios, empujar a Dios, empujar los cielos, empujar los cielos para obtener una respuesta. Para terminar, vayamos un poco a la historia del pueblo de Israel. Imagínense conmigo, y entremos un poco a esta historia. Imagínense conmigo la historia del pueblo de Israel en tiempo de esclavitud con Egipto. Entonces está ahí el pueblo de Israel, esclavo por 400 años. Digan conmigo 400. 400 años siendo esclavos y sometidos. Todos los días era una rutina. Los papás ya sabían que se tenían que levantar temprano, tenían que madrugar, tomar sus cosas e irse a trabajar. Ya sabía que durante el trabajo le iban a pedir hacer algunas cosas que no iban a querer hacer, iban a ser obligados a hacer. La obligación trae cansancio y el cansancio trae desánimo. Es algo que... Pero ellos ya sabían que eso iba a suceder con ellos. Día con día esa rutina formaba parte del pueblo de Israel. Entonces se levantaban tempranos y cuando llegaban a trabajar y empezaban a construir, venían los egipcios y les hacían recuerdo ¿de qué? De que eran esclavos. Ustedes son esclavos. ¿Dónde está su Dios? Los errores del pasado no te dejan tranquilo. Y todos los días el pueblo de Israel se levantaba y vivía esa rutina, solo para llegar en la noche y ese padre de familia, los padres de familia, sentarse con sus hijos. La Biblia dice, los historiadores más bien dicen que el pueblo de Israel tiene una característica dentro de su cultura, que es contarse las historias generación tras generación. Entonces el papá le cuenta a los hijos lo que pasó el abuelo, y las otras generaciones de su pueblo. Tienen por costumbre contarse las historias de los antepasados a las nuevas generaciones. Entonces imagínense ese día, después de terminar los días de trabajo, bien cansados, azotados, con rutinas, con las circunstancias más difíciles que pudiera tener el pueblo. Tenían que terminar en la noche y platicar a sus próximas generaciones lo que Dios hizo con sus antepasados. Entonces imagínense la escena. ¿Están conmigo? Entonces imagínense la escena por un momento. El papá, la mamá y los hijos. Y empezaba la historia. Hijo, ¿te acuerdas de Taré, el padre de Abraham? La Biblia no sabemos por qué, no sabemos cuál es la circunstancia del por qué Taré tomó la decisión de salir de Ur de los Caldeos y dirigirse a Canaán. Pero Taré tuvo la decisión, sintió algo. Si ustedes me permitan exponer una idea, yo siento que fue Dios hablando al corazón de Taré. Taré sentía de que era el momento de dar el siguiente paso. Entonces Taré empieza a caminar y sale de su lugar de origen, Ur de los Caldeos, para dirigirse a Canaán. Pero en el medio de ese trayecto llegó a un lugar llamado Harán y en ese lugar murió.
Y entonces está el papá platicando eso con sus hijos. Y le dice, en este lugar fue donde Dios se apareció con su hijo Abraham. Y le dijo, Abraham, deja la tierra de tu parentela, y dirígete a la tierra que yo te mostraré. Abraham empieza a caminar. Y Dios hizo eso con Abraham. Se manifestó, se presentó delante de él y le dijo lo que iba a hacer con sus próximas. ¿No sería maravilloso? ¿No sería maravilloso que Dios se manifestara y te pensara hablar de tus hijos? Y cuando veas la cara de tu hijo, sepas que él va a ser un profeta a las naciones. Me acuerdo con mi mamá. En todo ese trayecto donde andábamos perdidos. Llegábamos a casa y mi mamá me decía, hijo, déjame decirte, solo estás perdiendo el tiempo, porque yo sé que tú vas a predicar la palabra de Dios, tú vas a ser pastor. Y yo decía, no, pastor. ¿Qué es lo que estaba haciendo mi mamá? ¿Y dónde nació esa palabra profética? Sería maravilloso que estemos tan cerca nuestro corazón al corazón de Dios y podamos ver en nuestros hijos como Él los ve. Podamos ver a nuestro esposo, a nuestra esposa como Dios los ve. Entonces los hijos decían, está bien, qué grande que es Dios y cómo Dios le habló a Abraham, pero papá, ¿no te das cuenta que somos esclavos? ¿Cuándo fue la última vez que Dios habló? 400 años esclavos. Los papás tenían que platicar de las experiencias que vivieron sus antepasados. Entonces siguieron hablando y le dijeron, mira hijo, el hijo de Abraham fue Isaac. Y Isaac, cuando oró por su esposa, Dios lo escuchó. Y puedo tener hijos. Entonces imaginan los hijos diciendo, pero Dios, ¿y por qué no nos escucha Dios? Somos esclavos 400 años y tú me cuentas una historia de alguien que oró y Dios lo respondió. ¿Por qué no hacen lo mismo con nosotros? Entonces los papás tuvieron que seguir contando la historia porque no terminaba ahí. Y aquí es donde se pone interesante. Le dice, hijos, Isaac, que oró por su esposa y pudo tener hijos. Isaac, que oró por sus frutos y fueron multiplicados. Isaac tuvo un hijo y su nombre es Jacob. Este brother estaba loco. Jacob, hijos, se peleó con un ángel. Duró toda la noche peleando, solo para decirles una cosa: ángel, yo no me voy de aquí hasta que me bendigas. Padre, yo no me voy a mover de este lugar hasta ver a mi matrimonio restaurado. Padre, yo no me voy a mover de este lugar hasta ver a mis hijos clamando tu nombre. Yo no me voy a mover de este lugar hasta ver a mi ciudad restaurada. Yo no me voy a mover de este lugar hasta ver a mi país siendo transformado por tu gloria. Pero es una característica, es una cualidad neta del corazón. Es una persona que, sin importar su circunstancia, la circunstancia económica, la circunstancia social, la opresión económica, sin importar lo que esté viviendo, Jacob toda su vida le recordaban su condición y le decía: oye, tú eres el segundo, tú eres el impostor, tú eres el suplantador, tú eres el que roba en lugar de otros. Todas las veces Jacob recibía y era recordado por algo que hacía en el pasado, hasta que se apareció el ángel delante de él y le dijo: Jacob, tú ya no vas a ser conocido como Jacob. A partir de ahora tú serás conocido como Israel, que traducido es vencedor. Imaginen lo que puede
puede hacer un corazón dispuesto a empujar el cielo de tal manera que el cielo hasta cierto punto se sienta obligado a responder. ¿Qué hago con este brother? ¿Qué hago con Jacob? Si no le digo nada, si no le doy una respuesta, no me va a soltar. Toda la noche venimos enfrentándonos, toda la noche, y él solo quiere una cosa, una bendición mía. Entonces, terminando la cena, los padres y los hijos empezaron dudando y dijeron: mi papá solamente me habla de algo que hizo Dios con alguien. Pero terminaron emocionados con la historia de Jacob, y toda la familia junta empezaba a decir: vamos a empezar a clamar a Dios. Todos los hijos y los padres dijeron: Dios lo puede hacer una vez más, así como lo hizo con Taré, así como lo hizo con Abraham, así como lo hizo con Isaac, así como lo hizo con Jacob. Dios lo puede hacer con nosotros. Entonces se ponían de pie los papás, se ponían de pie los hijos, se ponía de pie la familia, y la Biblia dice que empezaron a clamar. Era una oración más allá de la intensidad de la voz que pudo haber, más allá de el empuje que pudo haber, más allá de todo eso, era una intención clara del corazón. Solo una cosa te pedimos, Dios: haz algo nuevo. Padre, manifiéstate. Padre, manifiéstate. Padre, manifiéstate. Padre, manifiéstate. Padre, manifiéstate. Padre, manifiéstate. Padre. Y todos los hijos empezaban a clamar. Solo querían una cosa: la manifestación de la presencia de Dios. Y mientras las familias en cada una de las casas de los israelitas, de los judíos, del pueblo de Israel, empezaba a clamar, Dios empezaba a moverse. ¿Por qué no te pones de pie, por favor? Eso está en Éxodo capítulo 2, Éxodo capítulo 3, Éxodo capítulo 4, por favor léalo esta noche. Hechos capítulo 9, la historia de Pablo, por favor léalo esta noche. Y siguiendo con la historia, entonces están ahí las familias del pueblo de Israel orando y clamando a Dios. Mientras ellos oraban, ¿se acuerdan lo que hablamos acerca del principio, acerca del mover de Dios? Y Dios nunca se detiene, Dios siempre está haciendo algo. Mientras las familias estaban clamando, mientras las familias estaban orando, paralelamente a ese clamor, Dios se manifestó a un hombre. Su nombre era Moisés. Este brother ni se la imaginaba la que le iba a vivir, la que le iba a pasar. Porque la Biblia dice que un día cualquiera salió a apacentar las ovejas de su suegro Jetro. Y estaba apacentando las ovejas, estaba caminando con las ovejas, las estaba llevando al lugar donde iban a pasar, donde iban a comer. Y a la lejanía, lejos, vio una zarza ardiente, un arbusto lleno de fuego, y no se consumía. Esa oración que hiciste por tus hijos, esa oración que hiciste por tu marido, esa oración que hiciste por tu esposa, esa oración que hiciste por Santa Cruz, esa oración que hiciste por Bolivia, esa oración que hiciste por tu iglesia, fue ese catalizador que encendió esa llama de ese arbusto para que la presencia de Dios se manifestara. No fue una oración en vano, no fue una prédica en vano, no fue una canción en vano, no fue un domingo en vano, fue la presencia de Dios, y descendió sobre ese arbusto.
Entonces el fuego desciende sobre ese arbusto y Moisés, emocionado por lo que estaba viendo, dijo: ¿qué es esto que está viendo mis ojos? ¿Qué es esta visión que veo? Y Moisés tuvo una actitud en su corazón y dijo: iré. ¿Por qué no lo leemos? Está en Éxodo capítulo 3, versículo 3. Éxodo capítulo 3, versículo 3. Éxodo 3, capítulo 3, versículo 3. Ese. El siguiente. Ese. Versículo 3. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande nación. Iré yo y veré. Iré yo y veré. Iré yo y veré. Este no es el tiempo para quedarme en este lugar. Este no es el momento para establecerme en este lugar. Este es el momento para ir a su presencia y poder ver esta grande visión, poder ver lo que Dios está haciendo, porque sé que mi Dios tiene un plan para mi país. Yo sé que mi Dios tiene un plan para mi ciudad. Yo sé que mi Dios tiene un plan para mi familia. Yo sé que mi Dios tiene un plan para mi matrimonio. Yo sé que mi Dios tiene un plan para mis hijos. Me levantaré cada día y lo primero que voy a hacer va a ser glorificar su santo nombre. Y voy a ver a mi Dios triunfar sobre cada uno de sus enemigos. Es la actitud de un corazón. La actitud de un corazón que no está dispuesto a moldearse a las circunstancias. Es la actitud de un corazón de alguien que dice: sin importar lo que me digan las noticias, sin importar lo que me digan los medios informativos, sin importar lo que me digan las redes sociales, yo iré al templo de mi Dios y adoraré todos los días de mi vida. Lo interesante de esta actitud de Moisés, de esa intención clara en su corazón de poder ir, es que él afirma y asegura de que va a ver a Dios. Yo creo que vamos a ver a Dios en las familias bolivianas. Yo creo que vamos a ver a Dios en las familias cruceñas. Yo creo que vamos a ver a Dios en medio de nuestro matrimonio. Yo creo que vamos a ver a Dios en nuestros hijos. No importa los que estamos acá o el que está hablando. Si tú tienes esta intención en tu corazón de no acomodarte a la circunstancia, de poder ir en Dios y ver lo que Él va a hacer, yo te invito a que puedas pasar. Eso es